Bendiciones hermanos, Señor les bendiga, un buen día para todos en esta hora. Les saluda el pastor Rolando Hernández, espero que se encuentren muy bendecidos de parte del Señor. Quiero ir al primer libro de Corintios, capítulo 14 y verso 1. Quiero hablarles sobre lo que son el hablar en lenguas. La palabra nos habla de esta manera, 1 Corintios 14:1. Dice así, que el amor sea su meta más alta, para que también deberían desear la capacidad especial del Espíritu Santo sobre todos y la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entender, hablar por el poder del Espíritu Santo, pero todos serán un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Las personas que hablan en lenguas se fortalecen a sí mismos, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más a algunos les gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que el hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Y por último, aún los instrumentos inanimados como la flauta, el arpa, tiene que emitir sonidos nítidos o nadie lo reconocerá la melodía. Amén. Gloria al Señor. Rápidamente así. Muy bien. Cuando el Señor nos está hablando que el amor sea su meta más alta, pero que también debería desear la capacidad, sí, o las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar. Bueno, Pablo muestra o da una enseñanza que el amor supera todo. Bien, recordemos que el amor, dice el Señor, si no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué sirve que un siervo, un ministro, un congregante, un hombre de fe, un creyente o un siervo? ¿Qué sería si no tiene amor? De nada serviría. Porque, bueno, lo primero que Dios nos enseña es amar al prójimo como nosotros nos amamos a sí mismos. Y eso significa que si yo amo a mi prójimo, yo demuestro que amo a Cristo. Si yo amo a Cristo, tengo que demostrar que amo a mi prójimo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero dice la palabra también, supera y es mucho más alto, mucho más grande que cualquier otra cosa. Y segundo, pero también debería desear la capacidad especial que da el Espíritu. ¿Qué capacidad? El Espíritu capacita, como dice el libro de Timoteo, dice 3:16. Muy bien. Segundo libro de Timoteo 3:16. Sí. Toda palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Eso significa que el Espíritu Santo va a capacitar a sus siervos, va a capacitar
a un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Eso no dice que el apóstol o el profeta supera al Espíritu Santo, porque lamentablemente estamos viendo que hay una gran confusión que está entrando dentro de las iglesias. Bueno, yo sé que es bueno que un ministro estudie teología, pero que no se desvíe del Espíritu, porque muchas personas que cuando llegan a tener mucho conocimiento se corrompen, se desvían, se hacen creer más sabios que Dios, que ya todo lo saben cuando no saben nada. Entonces deberíamos estudiar y pedirle siempre en cuando la dirección del Espíritu, y que el Espíritu de Dios nunca se aparte de nosotros, por nada, porque el Espíritu es el que capacita, el Espíritu es el que inspira, el Espíritu es el que enseña, el Espíritu es el que exhorta, el Espíritu es el que guía, el Espíritu ilumina, el Espíritu es el que habla, el Espíritu es el que instruye, el Espíritu es el que corrige, el Espíritu es el que hace las obras, el Espíritu es el que nos usa a nosotros. Cuando el Señor le habló en una de las revelaciones al apóstol a Pedro, dijo que toda profecía no debería ser rechazada o despreciada, porque toda profecía que el hombre o el apóstol o el ministro profetiza sea por el Espíritu, no por una naturaleza humana. Lamentablemente muchos cuando estudian dicen: yo puedo profetizar, yo puedo decretar, yo puedo decir, pero si el Espíritu te está ordenando hacerlo, pero si tú decretas, hablas, profetizas, entonces te vas a convertir, si no lo haces bajo la guianza del Espíritu, te vas a convertir en un falso profeta. No importa si es un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no importa, laico o quien sea, te vas a convertir un mal líder y vas a quedar mal con Dios. Una de las cosas que Pablo dijo: yo prefiero quedar bien con Dios y no con los hombres. Pero lamentablemente muchos teólogos, ministros, prefieren quedar bien con los demás, con sus congregaciones, con los ministros, que quedar bien con Dios. Y supuestamente dicen: bueno, pero no hay problema, porque de todos modos yo me pongo a cuentas con Dios. Entonces, lo que quiero decirte es que el Espíritu Santo sea el centro de tu vida, sean tus ojos, tu boca, tus oídos, tu mente, tu corazón, sea el que te impulsa a caminar, a hacer todo lo que Él quiere. En tercer lugar, entonces, y dice que sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Es bueno profetizar? Sí. La palabra dice, es el Espíritu que pone la palabra de profecía. Como dice en este primer libro de Corintios, que dice el Señor. ¿Acaso no lo has estudiado cuando dice el Señor que Dios dijo: a unos les dio un espíritu de profecías, a otros les dio un espíritu de sabiduría y conocimiento? Muy bien, cuando el Señor está hablando que nos dio un espíritu de profecía, las profecías son para edificarnos a nosotros mismos como iglesia, o edificar a la iglesia en general. Cuando yo estoy en mi congregación predicando, enseñando, o estoy, exhortando, y el Espíritu empieza a inspirarme a decir: profetiza, pero siento un mover, una manifestación, una inquietud que me dice que debo de hablar. Cuando yo profetizo a la iglesia, para que la iglesia se edifique. ¿Por qué? Para que la iglesia se edifique, porque a veces la iglesia viene cargada, la iglesia viene enferma, porque muchos tienen enfermedades espirituales o físicos, otros tienen con los problemas de deuda, falta de trabajo, otros por falta de amor o falta de perdón, otros que tienen problemas de amenazas o de muerte. Entonces vienen, están cargados, frustrados, vienen distraídos, pero cuando buscan y se meten en la presencia de Dios, empiezan a poner su confianza en el Señor, entonces el Espíritu empieza a hablarnos para fortalecernos nuestro espíritu. Dice la palabra: diga al débil, fuerte soy.
ahí me fortalece el Señor. Me da una palabra y la palabra profecía fortalece, que te fortalezca. Y la palabra te dice yo, dice el Señor, pueblo mío, pueblo santo, no tengan temor por nada. Está diciendo, no importa lo que te digan, te amenazcan, digan esto que no vas a superar, no vas a salir. Eso dice el Señor, no tengas temor por nada, porque estoy contigo. Yo te voy a sacar adelante, yo te voy a bendecir, yo te voy a fortalecer, yo te voy a cubrir, yo te voy a levantar, yo te voy a guiar, yo voy a ser tu respaldo. Muy bien, así es. Esa es la profecía. Muy segundo lugar, si alguien tiene una capacidad de hablar en lenguas, hablará solo a Dios. Cuando nosotros, el Señor nos da el don de hablar en lenguas, es para edificarnos a nosotros mismos personalmente. Cuando usted habla, el hablar en lenguas, cuando usted está hablando con Dios, se pone a orar, ore hablando en lenguas por unos 5, 10, 15 minutos. Cuando usted habla en lenguas, usted está hablando con Dios. Muchos les parece tan extraño, tonto, absurdo, y decir, ¿por qué tengo que hablar en lenguas? ¿Por qué tengo que hacer esto? Esto no me gusta o esto no me agrada. No es, si no es para que te agrade, no es para que tú lo entiendas, no es para que tú sorprendas a la gente, sino el hablar en lenguas es hablar con Dios. Porque Dios es un Dios creativo, un Dios que creó la humanidad y creó muchos idiomas, como también hay idiomas o lenguajes espirituales. El lenguaje espiritual, cuando Dios habla con los ángeles, Dios tiene un lenguaje diferente a hablar. Dios habla porque también Dios tiene lenguas espirituales para hablar con los ángeles de una a otra manera. Porque si Dios creó aquí a la raza humana y creó a muchas naciones, muchos hombres con diferentes idiomas, hizo y creó diferentes idiomas, vemos y oímos que hablan diferente que nosotros. Así es en los cielos. Jesús dijo, Padre, lo que se haga en los cielos también en la tierra. Yo sé que el lenguaje de Dios es mucho, es un misterio que uno no entiende. Cuando Dios habla a los ángeles, les habla al mundo espiritual, y algo que nosotros ni siquiera podemos entender el lenguaje que Dios habla. ¿Se acuerdan cuando Dios escribió a uno de los reyes de Babilonia, escribió en la pared, cuando los magos, los astrólogos, los brujos, los hechiceros, todos los espiritistas, adivinos, cantores y sabios vinieron para que le interpretara al rey qué significaba eso? No había nadie quien interpretara el lenguaje de Dios. Pues no había nadie, pero una mujer dijo, hay alguien que tiene un espíritu superior a los espíritus del mundo, al mundo extraño. Ese hombre tiene un don, tiene un lenguaje que puede interpretar esos lenguajes de los espíritus del Dios eterno, viviente. Entonces llamaron a Daniel, y Daniel interpretó el lenguaje que había escrito en la pared para ese rey. Y nadie puede entender. Ese es el problema. Cuando alguien está en el espíritu puede entender el lenguaje de Dios, pero alguien que no está en el espíritu no va a entender el lenguaje de Dios. Va a quedar únicamente admirado, confundido. Muy bien. Entonces dice el Señor, sí, cuando hablas en lenguas es hablar con Dios. Cuando estás hablando, tal vez aunque lo repitas una, otra vez, 5, 10 veces lo mismo, para ti es un misterio, porque solo tu espíritu sabe lo que estás hablando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entiende lo que estás diciendo, porque a través de ese don de lenguas, ahí sale miles de palabras que no puedes entender. Entonces, debes entender esto. También la palabra dice que el hablar en lenguas es hablar con Dios. Entonces, hablar en lenguas. También hay lenguas extrañas, ¿verdad? Lenguas extrañas. ¿Por qué hay lenguas extrañas? Muy bien. A veces, de repente estamos orando y de repente entre la oración empezamos a hablar lenguas extrañas, y esas lenguas extrañas a veces no permanecen, solamente suceden en el instante que estamos allí. Esa lengua extraña podría ser una lengua idiomática,
para hablarles a la gente, como pasó cuando en los días de Pentecostés, cuando nos habla en Hechos capítulo 2, dice que todos se reunieron en la casa del aposento alto, y cuando vino el Espíritu, entonces todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas, dice. Y entonces cuando empezaron a hablar, muchos de otros diferentes de estos pueblos, dice, empezaron a decir, bueno, ¿y estos galileos qué pasó? Que tan temprano se han emborrachado. Esos galileos, ¿por qué hablan nuestro idioma? Nosotros somos sirios, somos persias, somos griegos, somos romanos, nosotros somos de helenitas. Entonces déjeme decirle que ahí estaba el Espíritu hablando lenguas extrañas, como podrían ser reconocerse como lenguas idiomáticas, que puede hablar extraño, que ni siquiera yo lo puedo entender, y de repente hablo, pero si tiene el tono o tiene esa, como él es, si yo estoy hablando de esas lenguas extrañas en un idioma francés, me va a entender el hombre el hombre que habita en su nación y habla el idioma francés, pero yo no lo voy a entender, porque él sí lo entiende. Pero si yo tengo el don de interpretación, entonces puedo decirle, ¿sabes? Lo que yo hablé es una lengua extraña, y es el lenguaje que estoy hablando, para decirte que lo que Dios está diciendo, estoy hablando su idioma, para que pueda entender. Una lengua extraña puede ser para una manifestación, algo que lo impresiona, una manifestación diferente. Cuando yo he orado en lenguas extrañas, lenguas que a veces solamente las empiezo a hablar cuando estoy en la oración, cuando estoy adorando a Dios, y de repente me nace en ese hablarlo y luego ya ni me acuerdo. Son lenguas extrañas que van a deshacer. Muy bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos, dice el Señor, todos tienen que hablar. Entonces, también Dios es un Dios que habla. Dios tiene un lenguaje diferente, porque Dios puede hablarle a los animales. Dios tiene un lenguaje que nadie puede entender, el lenguaje de los animales como Dios sí lo entiende, o el lenguaje de los reptiles que nadie lo entiende, solo Dios. Pero lo que trato de decirte en este punto 3, ¿quién puede conocer la mente de Dios? ¿Y quién puede discutir y corregirle y decirle, Señor, estás mal, lo que estás diciendo es incorrecto? No, eso no puede suceder. Entonces dice la palabra, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, es hablar solo con Dios, dado que la gente no podrá entender. Muy bien, hablar en el poder del Espíritu Santo será un misterio, pero lo importante es que debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Si el Espíritu te dice qué es lo que estás hablando, te va a decir, te va a dar el don de interpretación, o te va a indicar qué es lo que quiere decir el Señor para ti, o para la familia, para la iglesia, para la nación, más a alguien, un grupo social, no sé. Muy bien, lo importante es que sea Dios en ti. Número 4. Número 3. Entonces, las personas que hablan en lenguas se fortalecen. Cada vez que hablamos en lenguas nos fortalecemos. A veces nos sentimos débiles porque estamos débiles, porque la vida espiritual es como una carga. La vida espiritual es como un trabajo que lo agota. Entonces te sientes débil, te sientes disgustado, angustiado, afligido, entristecido. Pero cuando empiezas a hablar en lenguas, te fortaleces. El gozo del Señor me produce gozo, fortaleza, entusiasmo, me fortalece, me motiva a las actividades a hacer algo más, porque siento que algo ha entrado en mí, porque Dios es nuestra fortaleza. Él dice la palabra, fortaleceos en el Señor. Pero si yo me pongo a hablar en lenguas, el Señor me va a fortalecer, aunque yo no estoy entendiendo como lo he dicho. No importa cuántas veces lo debo decir, no tiene que estar investigando qué significa, qué es lo que quiere decir cuando yo hablo en lengua. Cuando aquí Pablo lo explica, Pablo, un hombre lleno del Espíritu, y otros se quieren creer más que Pablo, se quieren creer más. En nuestro tiempo de hoy me da risa porque hay grandes pastores que se creen creer más que Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Mateo, sí, Bartolomé y Andrés, no sé quién más son. Y si quieren ser súper hombres, súper ministros, súper apóstoles, súper profetas, súper que quieren creerse súper sabios.
pero lamentablemente ni a los callos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Andrés, de Bartolomé pueden llegar. Eso es lo que debemos entender. Entonces, fortalezcase en el Señor. También cuando motivamos, nosotros fortalecemos a la iglesia. Tal vez la iglesia no tiene ganas de orar, tal vez la iglesia no tiene ganas de cantar, tal vez la iglesia no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de aplaudir, no tiene ganas. Pero cuando yo me pongo a hablar en lenguas, desato el mundo, el ambiente espiritual a través del Espíritu. El Espíritu Santo empieza a operar sobre cada vida para liberar, desatar a la iglesia. Una iglesia que está acomodada, una iglesia que verdaderamente se acomodó a un espíritu extraño, a un espíritu religioso, a un espíritu de mediocridad, un espíritu de acomodamiento, de sueño, de conformismo, y eso es. Pero cuando el Espíritu opera, lo que hace el Espíritu es limpiar, el Espíritu limpia, santifica, el Espíritu opera con poder, el Espíritu Santo se mueve con grandeza. Oh, aleluya, gloria al Señor. Muy bien, así es. Entonces, yo lo que quiero decirte es que entonces cuando eso hacemos, es lo que debemos hacer siempre. Cada vez debes fortalecer a la iglesia, fortalece a la iglesia. La iglesia es alguien que necesita. Nosotros somos la iglesia, pero también podemos, cuando nos reunimos dentro de la iglesia congregacional, dentro del local, también debemos de edificar, porque uno debe edificar, debe de levantar, debe de desatar ese poder que se ha manifestado entre la iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, eso es bueno, es importante que lo hagamos siempre, todas las veces. Bueno, entonces, vamos aquí, creo que me he confundido, pero voy en el capítulo 4 y vamos en el capítulo 5. Yo creo que mencioné ahí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Yo desearía, dice, que todos pudieran hablar en lenguas. Pablo motiva a la iglesia que todos se pongan a hablar en lenguas, o orar en lenguas. Orar significa hablar con Dios. Sí, orar significa hablar con Dios. Hablar en lenguas significa orar. Muy bien. ¿Cuántas veces oras tú en lenguas? ¿Cuántas veces lo haces en tu casa? ¿Cuántas veces cuando estás solo? Bueno, déjame decirle que hace ratos cuando yo, en la madrugada me levanté a orar y luego me levanté, no sé, pero algo está pasando en mí, porque ahora me levanto de la cama y me empiezo a orar, empiezo a alabar a Dios y digo, Señor, gracias, aleluya, Osho represh, mamasaya la jamasaja, Osho represh, y sí, papito lindo, gracias, mi Señor, yo te amo, Padre, aquí estoy, y aleluya, santo, Osho represh, y de repente me levanto con ese espíritu nuevo, y de repente empiezo a hablar en lenguas, me vengo a hablar en lenguas en la calle, me vengo a hablar en la camioneta, en el bus, en el carro. No dejo de hablar con Dios. Estoy hablando con Dios y Dios quiere que yo esté conectado constantemente con Él. Constantemente. Dios quiere que estemos ahí conectados. Mucha gente está desconectada con Dios. Quiere que Dios le responda, quiere que Dios le hable, quiere que Dios le muestre, quiere que Dios se manifieste, quiere que Dios le haga un milagro, quiere que Dios le haga una señal, pero no hay nada porque usted está desconectado con Dios. Bien dice la palabra, y lo dijo Dios en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Muy bien, 2. Entonces, cuando usted usa y se pone a hablar en lenguas, no importa que nadie lo interrumpa, póngase a hablar en lenguas, que nadie lo interrumpa, como dijo el Señor. Cuando estés en tu aposento, entra a tu aposento, cierra tu puerta y habla a tu Padre, ora y habla a tu Padre en secreto, y Él en secreto te oirá y te reconocerá públicamente. Entonces puedes hablar en lenguas. Eso es, sí, eso es lo que tienes que hacer. O decirle, Padre Santo, bendito, te alabo, te adoro y te bendigo. Dice, habla en Dios en secreto. Habla en Dios en secreto. Si no quieres que nadie escuche lo que tú quieres tú hablar con Dios o hablar en lenguas personalmente con Él cara a cara, hazlo.
nadie te va a prohibir, puedes hacerlo, pero qué bendición es poder hacer. Hablar con Dios, no hay nada mejor que hacerlo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, debemos hacerlo en secreto. Hágalo todas las veces. No hágalo cada 5 minutos. No esté viendo el reloj, quítese el celular, quítelo en su cama. No esté viendo cuánto tiempo he orado, porque si usted pone su mirada, su corazón, su confianza en el reloj, pues usted va a sentir que no ha avanzado nada. Entonces, mejor quíteselo y póngase, y cuando usted sienta, empiece a sentir el cambio del espíritu, cuando usted se va a dar cuenta, ya pasaron 10 minutos, 15 minutos, 18, 20, 25 minutos, ni cuenta se da uno. Gloria al Señor. Así es como se edifica uno. Edifiquémonos unos a los otros. El Señor me edifica a mí, me edifica, porque su palabra me edifica, es lo que hemos de hacer. Muy bien, y espera, porque cuando hablas en secreto, tu Padre públicamente te recompensará. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, por lo demás me gustaría que todos pudieran profetizar. La profecía es tan importante, hermano, más en hablar en lengua, sí, nuestra relación, hablar con Dios también es una intimidad, es un encuentro, estar con Él cara a cara. Pero también cuando Dios o el Espíritu de Dios, sí, o el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, sí, que opera en mí, yo puedo profetizar. Entonces, cuando yo profetizo, debo de profetizar, hermano. Hay mucha gente, hay grupos de hermanitas que van al cerro, a las montañas, abren en su casa grupos de oración. Ni siquiera Dios los ha llamado y abren ese grupo. ¿Y sabe qué? Dice, no, mejor me voy a orar yo solo, voy a abrir mi grupo de oración, y así que mejor voy a orar con Dios, con un grupo de hermanas, vamos a estar orando, y se ponen a hacer sus grupos de oraciones, se ponen a orar por la gente, no oran por la iglesia, no oran por el pastor, no oran por las finanzas, no oran por el crecimiento, no oran por las promesas, no oran por toda la secretaría de la iglesia, se ponen a orar. Ni siquiera le dijo, yo creo que una persona que de verdad va a ser intercesora, un guerrero intercesor, primero tiene que ser guiado por el Espíritu. Y el Espíritu le va a decir a su pastor, mira, esta mujer, este hombre va a abrir un grupo, va a orar por la iglesia, va a orar por la nación, va a orar por esto, va a orar por ti, va a orar por tal. Entonces es parte del ministerio de la iglesia, así que respáldalo, óralo, dale la autorización. Muy bien. Pero muchas veces hay mujeres o hombres que abren su grupo de oración o grupo de ayuno en su casa o en cualquier lugar. Ni siquiera el pastor lo sabe, ni siquiera el pastor se lo ha revelado el Espíritu, ni siquiera el Espíritu se lo dijo a las personas. Yo me acuerdo una vez que había unas hermanitas que estaban en la iglesia y me decían, fíjese hermano, que el Espíritu Santo me habló y me dice que yo voy a ir a esta iglesia a apoyarla y que no sé qué, voy a estar ahí, voy a apoyar a la iglesia porque el Espíritu nos ha dicho que nos vamos a ir. Y yo le dije, yo siento del Espíritu que no es el Espíritu de Dios, solo es emoción, no se vayan. Yo se los digo, no hermano Rolando, no hermano Edgar, no es el Espíritu, Él me lo confirmó y nosotros nos vamos a otra iglesia, nos vamos a salir de nuestra iglesia. Espero que no vayan a regresar y volver a nuestra iglesia. Muy bien, entonces, ¿sabe qué? Se fueron las hermanitas y se fueron. Entonces le dije, si es del Espíritu, ustedes van a ir a apoyar a la iglesia, van a ir a apoyar al pastor, van a ir a apoyar los ministerios, van a ser de bendición, no van a tener problemas, no va a haber ninguna circunstancia, ningún pleito entre ellos, todo va a ser porque el Espíritu lo envía. Pero si no es el Espíritu, van a salir avergonzados. Entonces se fueron por unos 3 años, si no estoy mal, 3 años y medio. Al poco tiempo los vi en la iglesia y les dije, ¿qué pasó? Estaban llorando las hermanas amargamente. ¿Qué pasó? Fíjense que el pastor nos sacó del pleno culto del domingo, nos pateó y nos humilló y nos dijo esto y nos metieron en problemas y que no sé qué. Yo les dije que no era el Espíritu que los había enviado. Ya lo vieron, se los dije y ustedes no entendieron y estaban en la iglesia. Sí, hermano Edgar, tenía razón, yo sé que nos equivocamos. Por eso, cuando una persona está en el Espíritu y te habla, no te creas más que los demás. Hay personas, hermanitas, que porque oran o porque interceden,
porque ayunan, porque creen ser más superiores, más inteligentes, más útiles que los pastores, los apóstoles, los evangelistas. Los 5 ministerios fueron instituidos por el Señor Jesucristo, y Dios delegó a cada uno darle un ministerio para ejercerlo dentro de la iglesia, y nosotros representamos la iglesia de Cristo, y por eso hacemos bien las cosas. Y entonces tenga cuidado, porque Dios no lo va a poner en confusión y no lo va a meter en problemas. Y entonces, por último, cuando profetice cosas que edifiquen. No se ponga a profetizar, hermanos, que hay personas que verdaderamente se ponen a profetizar que feliz día, dice el Señor, que se acerca Navidad, que feliz día de no sé qué, que feliz año nuevo, que este año y esto y el otro. Hablan de la Navidad, no tiene nada que ver la Navidad con las cosas espirituales. Esas son cosas paganas, son cosas religiosas. Todas esas celebraciones vienen de Babilonia. Entiéndelo, lo tienes que entender en el nombre de Jesús. Nosotros, y se ponen a hablar que feliz dice el Señor que hoy, y se ponen a profetizar que porque viene el día de la independencia, porque el Señor se acuerda, y Dios no habla de eso, porque es lo que es del mundo, mundo es, y lo que es del espíritu, espíritu es, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, usted debe de entender bien claro lo que estoy hablando. Creo que usted me entiende si no estoy mal. Entonces, eso es que cuando usted profetice, yo no sé por qué hay personas que se ponen a hablar en lenguas y después profetizan. A veces yo, de parte del Espíritu, Dios me da una palabra, hermano, tengo una palabra, el Señor me dice esto y esto y esto, hermano, tal cosa, y le hablo. Dios me habla, yo le digo, entonces yo no puedo mentirle, y a veces hablo en lenguas, y cuando hablo en lenguas, de repente empiezo a callarme, y de repente el Señor me da una palabra, o de repente Dios se manifiesta, como Dios se manifiesta de muchas maneras. Pero hay personas, hermanos, que cuando profetizan tienen que gritar, tienen que llorar, tienen hasta siente ahogarse y decir cosas que no deben de ser así. Cuando el Espíritu habla claro, como yo le estoy hablando a usted, como le estoy predicando en este momento. Así habla el Espíritu. No esté hablando y haciendo cosas ridículas dentro de la congregación, dentro de las reuniones espirituales de Jesucristo, porque el Espíritu Santo no podía hacer eso. Y a veces hay personas que le creen más a los falsos profetizas. Hay muchas falsas profetizas por todos lugares y muchos profetizos también. Aparte son los profetas, aparte son los que profetizan, hombres y mujeres. Ya, entonces un profeta es un profeta delegado con Dios, como fue, por ejemplo, Samuel, Moisés, que hablaban cara a cara con Dios. A veces hay personas que ni siquiera hablan cara a cara con Dios, nunca lo han visto, ni siquiera han tenido un encuentro, ni siquiera han visto el rostro de Dios, ni siquiera han oído audiblemente la voz del Señor, y se ponen a hacer cosas y tonterías. Y a veces, como no es Dios el que opera, a veces se le mete en un espíritu engañador, un falso espíritu, y empieza a profetizar y empieza a hacer milagros. También hay espíritus demoníacos que usan a esas personas que dicen estar bien, que dicen que Dios los llamó, que dicen que Dios les dijo. Esas personas empiezan a profetizar por medio de espíritus demoníacos, empiezan a hacer cosas demoníacas, porque también los espíritus demoníacos imitan al reino de Dios. También hacen milagros, también curan, también hablan lenguas, también predican, también, como vemos a los católicos que ya están predicando, los mormones, los testigos de Jehová, la nueva era, los ecnémicos, sí, los jesuitas, no sé qué más, y un montón más de 5 religiones, y ahora la iglesia carismática, la iglesia de la nueva era. Mire, el diablo también imita a Cristo, no se deje confundir. Entonces, por favor. Y luego dice el hablar en lenguas, que alguien interprete lo que se dice. A veces Dios está hablando y a través de lenguas está hablando el Señor. Si yo le dije que Él está hablando, Dios, porque como yo estoy orando en lenguas y a la misma vez Dios me está dando palabra para otra persona, para una iglesia, la iglesia más debe de ver a alguien, un profeta, un apóstol, de tener el don de interpretación. A veces hay algunos que hay gente, perdón hermano, hay apóstoles orgullosos, soberbios. A veces yo veo en las redes sociales muchos, el apóstol fulano, el apóstol sultano, y de apóstol no tiene nada.
lo puedo percibir y sentirlo. Perdone que se lo diga en la cara, porque es la verdad, porque hoy hay mucho engaño dentro de las redes sociales. Muchos hermanitos que hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar pastores, pero cuando los oigo están más muertos que el diablo, no tienen nada de espiritualidad, se ponen a hablar tonterías, cuenteretes y estupideces, hermano, cuando debemos hablar, porque todo, cuando predicamos, enseñamos, exhortamos, sí, profetizamos o hacemos algo, debe ser espiritual. Todo lo que es del espíritu, espíritu es, dijo Pablo, porque el que vive en el espíritu entiende las cosas espirituales. Lamentablemente hay personas que hablan del espíritu, ni entienden nada de lo que predican, ni saben quién es el espíritu, ni saben si es el espíritu que está operando en ellos, nada, están totalmente confundidos. A mí no me importa, hay muchas personas que son muy estudiadas, han destacado en universidades, académicas y tienen, son personas que han superado, pero no porque seas una psicóloga, no porque seas un maestro de educación, no porque seas un teólogo, no porque seas un ingeniero y puedes hacer las cosas. Ya lo expliqué, lo dije. Lo que es del mundo, lo que es de la carne, carne es. Eso significa, lo que es del mundo, mundo es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Pero el que está en el espíritu entiende las cosas espirituales. Yo entiendo. Hay personas que oran, pero ya no sienten el espíritu. He oído yo ya no siento al espíritu. Yo antes sentía que sentía un fuego, sentía aquí, sentía allá, ¿sabes? Muchos se han dicho. Yo también me ha pasado a mí. Yo a veces también me pasó a mí diciendo, ahora yo no te siento, yo no sé si estás conmigo, ¿no? Y entonces entendí, me dijo el Señor, y entonces cuando yo entendí, me dijo el Señor, ¿acaso no hablas en lenguas? ¿Acaso no has orado? Porque cuando yo te he motivado y tú me has dicho, levántate a orar, y me dices, levántame a las 4 de la mañana, y el Espíritu me levanta, y yo le digo, a veces el Espíritu me levanta, me da un mensaje y dice, levántate y lee esto, te doy el número de Jeremías, capítulo 37, y quiero que lo leas porque esto va, tal cosa va. Entonces sí lo digo, entonces es el Espíritu. Entonces le dije, entiendo, entonces sí, el Espíritu está conmigo, no estoy confundido. A veces el mismo diablo te hace creer que Dios ya no está contigo, que ya moriste, que ya te quedaste acomodado, y como que ya no hay milagros, ya no hay sanidades ni prodigios. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Número 6, amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablaría, dice, en un idioma desconocido, es cierto, si yo como hablo el idioma español y me voy a ir a Estados Unidos, donde hablan inglés, o Inglaterra, y voy a hablar, ellos no me van a entender, ni tampoco yo los voy a entender. A veces he oído que Dios hace cosas grandes, hermano, cuando más te metes en el Espíritu. Si el Espíritu te dice, porque suceden cosas tan extrañas, incomprensibles, que a veces el Señor ha usado pastores, humildes pastores, los ha levantado y los ha llevado y le dice, ve a China, ve a Inglaterra, ve a Egipto, ve a Jerusalén, ve a Israel, o ve a Estados Unidos, o ve a Francia, y no temas. Pero Señor, si yo no puedo hablar inglés, no puedo hablar el idioma, no puedo hablar el idioma donde usted me está mandando. Y el Espíritu le dice, no temas, porque yo pondré las palabras. Y cuando el hombre abre su boca, el Espíritu empieza a hablar conforme al idioma de esa nación. Eso es, déjame decirte, ese es el Dios poderoso. Ese es lo que tú no puedes entender, pero cuando tú tienes que meterte más de lleno, cuando tú tienes que meterte a clamar, a orar. Hoy los apóstoles ya no quieren ayunar, hoy los ministros ya no quieren ayunar, ya no quieren orar, ya no quieren, se leen mucho la palabra, la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Muchos se han quedado con la letra, muchos se han creído porque creen que porque ya investigaron qué dice el griego, qué dice el hebreo. ¿Sabes qué? La respuesta no está en el griego, la respuesta no está en hebreo, la respuesta está en el Espíritu. Déjame decirte que bueno que la gente que estudia conoce algunas palabras, algunos nombres, conocen algunos
¿cómo podía decirle? Conocen esas palabras que muchas veces, sí, conceptos, y entonces se quedan con eso y dicen, oh, es que yo investigué qué dice el griego, qué dice en el arameo, qué dice, ¿y qué dice el Espíritu? No dice nada. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu en usted. Hay mucha letra, mucha letra. Se meten a estudiar diccionarios que muchas veces no lo escribieron muchos hombres. Hubieron hombres que escribieron de parte de Dios, sí, hubieron que no. Ahí deberían decirle al Espíritu Santo si ese diccionario que ellos como crearon es de parte del Espíritu para edificarnos, bendecirnos, o para desviarnos o corrompernos. Le preguntaron al Espíritu, le preguntaron si es necesario estudiar el griego o el hebreo. ¿Es importante? No, a mí no me interesa el diccionario, no me interesa el idioma griego, no me interesa no me interesa el hebreo. A mí lo que me interesa, el que yo tengo, es el que lo sabe todo. Y es el que me enseña, es el que me guía, es el que me ilumina, es el que me instruye, es el que me capacita, es el que me enseña a hablar los idiomas. Así es, ese es el maestro de toda ciencia y de todo conocimiento. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, déjame decirte, entonces si yo voy a llegar no me van a entender, pero si yo vivo en el Espíritu, yo voy a hablar conforme a lo que ellos hablan. Se van a quedar admirados como lo hicieron los apóstoles, cuando los mismos hombres que lo oían se quedan admirados. ¿Cómo ellos hablan nuestro idioma? Muy bien, gloria al Señor. Entonces, el otro es de que si usted va a hablar algo, siempre tenga cuidado que sea el Espíritu. También hay brujos, satanistas, iluminatis, masones, agoreros, todos esos también son usados por el mismo Satanás, también hablan sus idiomas. Como el diablo es imitador, siempre el diablo tiene más control en el mundo, pero no puede controlar el lenguaje de Dios, no puede controlar el Espíritu. El Espíritu es el que tiene sometido al diablo. Así es. Pero si se confrontara un satanista, un brujo, con un hombre lleno del Espíritu, lo confundiría y quedaría confuso, loco, como quedó aquel rey, que el Señor lo convirtió a ese rey de Babilonia, a Nabucodonosor, lo convirtió en una bestia, lo confundió. ¿Se da cuenta? Así es. Dios puede confundirlo, pero no es para pelear, no estamos aquí para pelear quién es la mejor iglesia, no, yo solamente te estoy enseñando lo que dice la palabra. Entonces siempre habla bien, no, entonces si vas a hablar, sea del Espíritu. No vas a ir a poner en confusión, a hacer un ridículo a esa nación, a esa iglesia. No vas a hablar de tonterías, no vas a estar hablando de estupideces, porque vas a ser avergonzado. El mismo diablo te va a avergonzar y vas a quedar totalmente avergonzado. Y vas a ser el payaso, el títere de Satanás. Entonces, y te lo digo, entonces cuando dice, ¿y de qué les serviría a ustedes en cambio si llevara una revelación? Muy bien, Dios también nos revela, aparte de la profecía, Dios nos da una revelación. Cuando Dios te revela algo por sueños o visiones, debes hablarle a la iglesia. Háblale al hermano, al matrimonio, al grupo, a la iglesia congregacional, lo que el Espíritu dice. Pero ¿saben qué? Hoy en día las iglesias están luchando para engrandecer sus iglesias, para llenarla de gente pagana, gente idólatra, gente acomodada, gente loca, gente religiosa, gente pagana, para llenar las iglesias de gente religiosa, gente de apóstatas y herejes. ¿Saben qué? Eso es lo que luchan por llenar una iglesia, luchan por tener una iglesia grande, pero no hay Espíritu. No luchan por orar, no luchan por obtener el poder del Espíritu, no luchan por tener las revelaciones, no luchan por tener el mensaje y la inspiración, no luchan para sentir el poder y la manifestación de Dios, sino luchan viendo quién es la iglesia, quién es la más rica, quién tiene más dinero, quién tiene más carros, quién tiene más casas, quién tiene más números de miembros, quién es la iglesia más bonita, la más lujosa. Eso de nada te sirve. De nada sirve si lo estás haciendo, compitiendo como el mundo, como una empresa, como un negocio, sí, como un comercio. Muchos se están convirtiendo el evangelio como un centro comercial. Así están muchos. De nada te sirve que lleguen a tu iglesia multitudes si estás muerto estás, porque no tenés al Espíritu del Señor. Perdóname que te lo diga. Así es.
Entonces lleva la revelación y habla el mensaje, transmite el mensaje. Y el mensaje que vas a llevar, si Dios te dice que tienes que hablar, habla lo que el Espíritu habla a la iglesia. Muchos profetas que vienen de diferentes naciones vienen a hablar payasadas, vienen a hablar tonterías, vienen a hablar cuentos y están poseídos por demonios. Y muchos apóstoles cegados, siervos, inútiles, asalariados, están siendo dominados por el mismo Satanás. Por eso el diablo se les ha entrado por el baño, por la iglesia, por sus oficinas, por la mente, su corazón, y los tiene bien controlados. Porque ahora ya no hay espíritu, ya no hay profecías, ya no hay hablar en lengua, ya no hay sanidades, ya no hay ayuno, ya no hay oraciones, ya no hay alabanza, ya no hay avivamiento. Palabrería, basura es lo que predican y enseñan y se hacen creer y le dicen a uno: no, este pobre, lo que está hablando son puras tonterías. Lo que pasa es que nos envidian, lo que pasa es que ellos son envidiosos porque no quieren que superemos. Es el Señor. Sí, tal vez fue Dios, que, como dijo Pablo, empezaste por el Espíritu y terminaste por la carne. Cuando uno empieza por el Espíritu, termina por la carne. Muchos así están terminando hoy en día. Yo me acuerdo que en mi iglesia, cuando yo llegué, lo conocí, era una iglesia llena del Espíritu. Había oración, ayuno, vigilias, profecías, había alabanza, poder, sanidades y milagros. Ahora ya no. Ahora solo entran, reciben la palabra y terminan, recogen las ofrendas por lo que les interesa y los diezmos, y luego salen endemoniados, salen locos, salen poseídos, salen enfermos, salen cargados, salen cansados como entraron, porque no hay nada de espíritu. Salieron igual como entraron. Qué triste, lamentablemente es eso. Y por último, si algunos yo les hablé punto 7, ¿verdad? Que entonces debes ayudar a la iglesia, ayudar a edificar la iglesia, ayuda a la iglesia. Dios te puso, dice el Señor, que van a ser hombres y mujeres para ayudar a la iglesia, para ayudar. Dios a veces usa mujeres con revelaciones, con visiones, profecías, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, con dones de sanidades, milagros, liberaciones. Dios los usa porque quiere una iglesia verdadera, no una iglesia humana, porque muchos tienen una iglesia, la iglesia evangélica del pastor fulano de tal. Esa es su iglesia, no es la iglesia de Cristo, porque no viven como Cristo dijo que teníamos que predicar y hacer todo lo que nos ha enseñado, pero no lo hacen. Muy bien, y por último, aún los instrumentos, dice, cuando los instrumentos suenan, un piano suena diferente, una trompeta suena diferente, un arpa suena diferente, un tambor suena diferente, como dice la palabra, los instrumentos, y dice, inanimados como una flauta y el arpa, dice que emitir sonidos nítidos y nadie reconoce la melodía. A veces nadie reconoce, a veces está tocando un violín y no reconocemos la melodía que está tocando, porque tal vez lo oímos en el piano, la melodía que conocemos, y luego tal vez lo están tocando una trompeta, en un saxofón o algo, nadie lo va a entender. Pero cuando una persona, por ejemplo, un músico que ha estudiado en el arte, en la academia de música, este hombre tiene el talento de ejecutar todo instrumento y conoce todos los sonidos. Conoce el sonido de la trompeta, el arpa, la flauta, el tambor, los cimbales, sí, el piano, el violín, sí, el acordeón, etc. Es una persona que todo lo conoce. Así deberíamos ser nosotros, hombres espirituales, de conocer lo que es el Espíritu. Cuando una persona está en el Espíritu, entonces lo conoce todo. Conoce su lenguaje, conoce su poder, conoce su gloria, conoce su trono, conoce su presencia, conoce su lenguaje, conoce su manifestación, conoce la interpretación de los sueños, visiones, porque Dios te habla de muchas maneras, pero tú no lo entiendes, como dijo el Señor a Job. Yo les hablo a los hombres de muchas maneras, pero ellos no me entienden. También lo dice. ¿Cómo podías entenderlo, hermano? Yo lo único que te quiero dejar en tu corazón, mi amado hermano, hermana, sí, si eres pastora, pastor, no importa quién sea, pero quiero que seas un verdadero apóstol de Jesucristo. No te autonombres porque estudiaste la teología, voy a estudiar en la universidad de teología, no sé qué, y voy a ser apóstol, voy a ser profeta. Deja de estar fabricándote. Los hombres no pueden fabricar apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, ni algo, nadie.
no es el que corre ni el que quiere, sino al Espíritu le parece. Él va a elegir, como hizo con Samuel cuando lo llevó a la casa de Isaí. Todos dijeron, él es guapo, él es hermoso, él es inteligente, él es hábil, él es cariñoso, él es dadivoso, él es trabajador, él es responsable, él es bueno, él tiene vocación. No es lo que miran tus ojos, hombre. Escucha, apóstol, profeta, pastor, ministro, maestro. No es lo que miran tus ojos, no, sino lo que el Espíritu lo conoce. Y cuando Samuel dijo, no nos sentaremos a comer, sino hasta que venga al que es escogido. Y le preguntó si tenía un hijo, sí, y llamó a Isaías. Cuando el Espíritu le dijo a Samuel, ese es el nuevo rey, a él lo escogí, a él lo elegí. Cuando Dios escoge, elige y lo unge para ser un ministro, es del Espíritu. Pero aquel que se autonombra apóstol, profeta, por un diploma de teología, por una escuela de teología, es un falso profeta y un falso maestro. Estás guiado por los mismos demonios. No es Dios el que está hablando, es un demonio de sabiduría terrenal, animal y diabólico. Es un demonio que pone tus lenguas, es un demonio que te hace ver, porque también el diablo se manifiesta. Así es, pero concluyo con esto, diciéndote, ten cuidado con los falsos que vienen de otros continentes, pueblos y naciones. Si yo voy a dar un mensaje, si yo voy a ir a otro país, mi anhelo y mi deseo, le he dicho al Señor que me envíe, pero voy a hablar lo que tú me dices. Si ellos me dicen y me pagan para que yo les predique lo que ellos quieren, no lo voy a hacer. Prefiero renunciar y decirles que no es así como Dios lo ha mandado. Así que voy a hablar lo que el Espíritu dice. Así es. Entonces, si eres espiritual, mantente siempre en el Espíritu. No dejes que seas engañado y confundido. Amados hermanos, ha sido un gusto y un honor poderles compartir este mensaje de enseñanza para su vida espiritual. Espero que ustedes lo puedan escuchar y poderse edificar de muchas maneras. Yo los amo y los bendigo. Su servidor, Pastor Rolando Hernández, les desea un abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto. Cuídense. Que el Señor los bendiga. Amén.